Minuto. Ahora nos vamos de inmediato con Carlos Canales, presidente de Canatur, la Cámara Nacional de Turismo. Hemos dicho en infinidad de oportunidades que el sector turismo es uno de los más golpeados y se ha suspendido ya esta cuarta fase de la que se habló al inicio de las fases para la reactivación, recuperación económica, más que reactivación, recuperación económica, y se ha suspendido esta fase que tiene que ver justamente para estas actividades económicas. Se ha programado para la primera semana de septiembre, lo que se había programado para la primera semana de agosto. Esto me imagino que ha generado pues un impacto mayor. Carlos, bienvenido a Ampliación de Noticias. Mónica, gracias por la llamada, y justamente con el nombramiento del Premier Martos nos preocupa, porque él ha liderado muchísimo las posiciones más radicales que prácticamente han afectado la actividad turística. Él fue el primero en anunciar la suspensión de la fase 4 porque faltaba implementar la fase 3. Me parece que es un buen ministro, muy fuerte, radical, tal vez es la parte más sólida en cuanto a lo que siempre comunica. Le dicen el oráculo al ministro porque lo que él dice se hace. Entonces, de alguna forma, fortalecer algunos encargos que reciba del gobierno para poder buscar la tranquilidad sanitaria es importantísimo, y creo que en ese sentido se necesita una mano dura. Pero también, como militar, tiene que entender que la economía se basa en la generación de empleo, y hoy día el sector más afectado de la economía es el sector turismo. También es importante señalar que él tiene que tener esa mano fuerte que tiene como militar, va a tener que graduarla para poder llevar una excelente relación con el Congreso, porque es hora de unirnos y no de estar distanciados. Claro, pero tenemos claro que, por ejemplo, efectivamente se han vuelto a restringir los viajes interprovinciales. Esto también tiene que ver con el sector. Hay una, digamos, apertura a la mitad o a medias en el caso de algunos restaurantes. Los viajes internacionales, por supuesto, se miran hasta probablemente a fin de año o a principios del próximo año. Y la situación de alarma que tenemos en el Perú es una situación sanitaria. O sea, ¿cómo combinar estas dos cosas para que efectivamente podamos tener una solución, no solamente en este sector, sino lo que deriva de este sector, ¿no? Bueno, definitivamente es complejo, pero tenemos que buscar fórmulas que no ayuden a que uno no se muera por la epidemia sanitaria y tampoco por la pandemia económica. Este gobierno... ¿Cuáles podrían ser esas fórmulas, señor Canales? Porque comprendemos su objetivo, pero también comprendemos el riesgo particular que la actividad turística supone. Por eso hay que una fórmula que sea matizada, que sea adaptada a las circunstancias. Todos quisiéramos que haya turismo externo e interno, pero ¿qué fórmulas propone usted? Mira, Ecuador ha utilizado un sistema de apertura de vuelos desde el 3 de junio y no se ha incrementado la pandemia sanitaria. Al contrario, lo que se hace es focalizar las zonas donde hay mayor contaminación para poder evitar que el contagio sea mayor. En este caso, la apertura de vuelos internacionales es una necesidad para activar la economía. ¿De qué nos sirve haber reiniciado y tener hoteles, restaurantes, agencias de viaje abiertas si no tenemos pasajeros, no tenemos huéspedes, ni tenemos comensales? Tenemos que inyectar la cantidad de negocios, actividades empresariales que vienen con toda certeza, con toda seguridad a trabajar en nuestro país, y que y tenemos que decirlo, en las zonas pobres es el mayor índice de contagios. Cuando un turista viene, sea por negocios o por cultura, se usualmente utiliza establecimientos en zonas turísticas, Miraflores, San Isidro, Surco, que tienen los índices más bajos de contaminación dentro del contexto nacional. Y eso implica que podríamos abrir vuelos acotados a destinos específicos. Por ejemplo, hay vuelos humanitarios a la semana, casi 5 vuelos a Miami. ¿Por qué no podemos tener un vuelo a Miami diario, un vuelo diario a Madrid, otro vuelo diario a Ámsterdam? De la región posiblemente sea Panamá el que está abriendo con mayor rapidez, y por decir Brasil o Uruguay
o Argentina, o Colombia, cuando abran sus aeropuertos el 1 de septiembre. Tenemos que comenzar con frecuencias muy pequeñas para poder ir controlando, y ya está acreditado que el contagio no se da en los aviones. Por lo tanto, podemos trabajar de esa forma para inyectar recursos a la economía local. Eso es indispensable. El ministro de Martos, en mayo, dijo, estoy hablando mayo, dijo, la última actividad que vamos a hacer es abrir el aeropuerto Jorge Chávez y posiblemente sea en diciembre. Eso no es posible, hay que hacer una evaluación permanente. Entendemos que Cusco se haya cerrado con una cuarentena focalizada, que incluso el gobernador ha señalado que es importante y ellos mismos quieren un confinamiento total. Esas son las medidas que se deben tomar cuando se radicalizan los contagios. Carlos, buenos días, ¿cómo está? Yo quería consultarle respecto a, de acuerdo a la situación que usted nos ha descrito y a los problemas que hay, ¿qué proyección tiene respecto al desarrollo del sector turismo para fin de año? Se han reanudado algunos viajes interprovinciales a nivel terrestre, pero en términos generales, ¿cuál es su proyección? Sí, Carlos, si me permites un segundito, y le pido también a Carlos Canales un segundito para simplemente confirmar una información que ya hemos adelantado. Ya desde Palacio de Gobierno señalan que la juramentación jueves 6 de agosto será a las 11 de la mañana, no a las 12, ¿no? Y la tomará, por supuesto, el presidente de la República, va a ser en el Salón Dorado. Finalizada la juramentación, señala, del nuevo gabinete, el mandatario entrará en sesión de Consejo de Ministros, porque se señala pues que evidentemente no hay tiempo que perder. Por favor, adelante. Sí, y qué bueno que mantengan, ojalá todo el equipo lo máximo, no estamos para cambios. Lo cierto es que la situación turística es dramática, ¿no? Nosotros hemos estado monitoreando si los restaurantes, por ejemplo, están con movimiento. No todos los restaurantes han abierto. Un 30% de los restaurantes a nivel nacional han abierto porque los micro y pequeños restaurantes no tienen recursos para poder abrir, porque hay que cumplir unas normas sanitarias y no tienen los recursos. El PAE Turismo no llega, lo hemos pedido el 15 de marzo, entonces las buenas intenciones que se pueden dar dictando normas, lo ha dicho muy claramente Ricardo, en la Sociedad Nacional de Industria, Ricardo Márquez, que no llegan estos recursos al sector turismo. La verdad es que ha llegado a la gran empresa y a la mediana empresa. A la micro y pequeña empresa, lamentablemente no han llegado. ¿Eso qué ha generado? Cerrar más de 50.000 negocios, personas jurídicas, personas naturales con negocios que lamentablemente han tenido que devolver locales, despedir empleados, y seguimos en una creciente. Se supone que el PAE Turismo, que se dictaminó el 1 de julio, tendría que haber estado listo para fines de julio y posiblemente esté, con suerte, listo para fines de agosto. 500 millones de soles que no va a ayudar a más de 10.000 empresas, y tenemos 70.000, 80.000 aguardando de la micro y pequeña empresa estos recursos para poder subsistir. El turismo va a caer, lamentablemente. Si el aeropuerto no se abre, las cifras pueden ser más o menos unos 10.500, 10.000 millones de dólares que dejarán de ingresar a la economía nacional producto del cierre del aeropuerto, que generaría obviamente la caída del cierre del turismo receptivo, que no se está facturando nada desde el 15 de marzo, y el turismo interno, que hoy día, por la crisis económica, no se está dando. Se está viajando para visitar a la familia, se está viajando para reactivar las construcciones, las consultorías, ingenierías que hay a nivel nacional, y en los lugares que se puede viajar. Por lo tanto, la reactivación tiene que darse. Tenemos que aprender a convivir en forma acotada, con normas estrictas, pero hay lugares que no están contaminados, que no tienen, los protocolos sanitarios son del primer mundo, y por qué no dar la oportunidad a ir abriendo en forma acotada y reservada. Y esa es la invocación que el sector turismo le hace al ministro Martos, ¿no? Tenemos que aprender a convivir, sabemos en los esfuerzos que él hace, le deseamos lo mejor, porque como todos los peruanos pasamos una crisis tremenda, pero él tiene que comprender que la economía se tiene que abrir de a pocos, pero se tiene que abrir, si no, la situación va a ser dramática para miles de peruanos que viven de la actividad turística. Gracias al presidente de Canatur, Carlos Canales, por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Ya regresamos. Estar tranquilo es mucho más fácil cuando sabes que no estarás solo en los momentos complicados.